12 consejos importantísimos si quieres vivir como nómada, si quieres cambiar mucho de casa y eres emprendedor digital. Yo en los últimos 12 años he cambiado de casa 9 veces. La mayoría de años he vivido en California y en Estados Unidos, pero también hemos ido cambiando bastante de ciudad, probando cosas nuevas, cambiando también de país. Y además yo tengo familia, tengo hijos, por lo tanto cuando hago estas operaciones, estos cambios de casa y estos cambios de sitio, pues lo hago a nivel familiar, que también logísticamente es un poco más complejo. En estos momentos me encuentro en España, donde voy a pasar temporadas, bastante temporadas, por temas familiares me interesa bastante estar aquí, así que vamos a ir haciendo back and forth, volviendo para Estados Unidos, regresando aquí, pero estaremos temporadas relativamente largas en España. Acabo de instalarme en un nuevo apartamento que hemos cogido y por tanto he pensado que sería interesante crear un vídeo para todos aquellos que tengáis el objetivo de ser nómadas digitales, que tengáis vuestro negocio online como tengo yo y por tanto puedo trabajar donde me dé la gana dentro del mundo, ¿verdad? Dentro del planeta, puedo trabajar donde quiera y por eso es irrelevante si me cambio de sitio, si ahora estoy en España, si luego estoy en California, da igual. Empezamos ya, no te olvides de darme un like y de dejarme tus preguntas en los comentarios. Punto número 1. Necesitas un mailbox, una dirección virtual. Nosotros lo que tenemos es un servicio con la empresa Anytime Mailbox. Pago unos 23 euros al mes y lo que hacen es recibir todas las cartas que yo recibo desde Estados Unidos, por lo tanto todo lo que me llega del banco, lo que me llega pues de factura, por ejemplo, del teléfono, que sigo teniendo mi teléfono americano, por supuesto, y un montón de otros pagos que tenemos que hacer y además que si me llegara una carta de algún tema de la administración, por ejemplo, algún tema importante, este sistema lo que hace es recoger todas estas cartas y te envía una notificación. Tú tienes una plataforma donde desde ahí puedes ver qué cartas te están llegando y puedes escoger si quieres una carta determinada que te la abran y que te la escaneen para que tú la puedas leer. Puedes seleccionar también que te la envíen directamente al país donde tú estés y te lo van a reenviar con un pequeño fee, un pequeño coste. Y también puedes decidir incluso que la destruyan, no solamente que se elimine, sino que pase por una maquinita de esas de destruir esa carta por si fuera un tema sensible, confidencial o lo que sea. Entonces en España también tengo el mismo servicio, pero con una cuenta española. Lo que hago al final es que para todo lo que son las facturas habituales, etcétera, nunca hago que me las envíen a mi casa específicamente, es decir, no pongo las direcciones reales de donde vivo, sino que doy mis direcciones virtuales y ahí lo centralizo todo, ya sea en España, ya sea en Estados Unidos y si me fuera a otro país lo haría en otro país. De esta forma no tienes que ir cambiando la dirección cada vez que te cambias de casa y es un lío absoluto hablar con todos los proveedores, ¿verdad? Que tengan tu dirección correcta, que la administración tenga tu dirección correcta. Esto es un follón. Punto número 2. Necesitas un VPN, un VPN. Nosotros lo tenemos con NordVPN, que es el que más nos gusta, y pagamos 12 euros al mes. Lo que hace este servicio es ayudarte a ser de alguna forma invisible tecnológicamente, es decir, que tu ordenador, tu teléfono móvil, estés en el país donde estés, no reconoce en qué sitio estás, ayuda a que no se reconozca y que tú puedas conectarte, por ejemplo, desde España como si estuvieras en Estados Unidos. ¿Y esto para qué lo utilizamos? Aparte de para un tema de seguridad y privacidad, que también es importante, sobre todo lo utilizamos literalmente en casas por un tema más de entretenimiento. Tenemos cuentas en Netflix, en Hulu, en Disney Plus, etcétera, etcétera, que nos gusta el contenido que accedemos desde Estados Unidos y por lo tanto cuando estamos en España queremos acceder a esos mismos contenidos desde Estados Unidos. Por lo tanto, nos conectamos con nuestro VPN y podemos acceder a como si estuviéramos en Estados Unidos y ver todo el contenido, toda la oferta del contenido de Estados Unidos. También nos sirve para videojuegos y otras cosas similares. Punto número 3 y es el banco. El tema del banco es un tema delicado, es un tema importante. Nosotros tenemos nuestras cuentas habituales en Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta, tenemos dos bancos principales, US Bank y Bank of America, son los dos bancos con los que realmente trabajamos más y es donde tenemos más cuentas. Pero después también tengo una cuenta con Wise.
Wise es una especie de banco online que te permite de hecho tener varias carteras, te permite tener carteras en diferentes monedas y por lo tanto pagar en diferentes monedas. Yo las tengo en euros, las tengo en dólares y es muy fácil transferir dinero, hacer pagos, utilizas también tanto la tarjeta como la cuenta bancaria para poder domiciliar pagos en otros países. Por ejemplo, yo tengo pagos domiciliados aquí en España utilizando mi cuenta de Wise y por lo tanto es muy sencillo. Tengo mi cartera en euros, todo lo que son las transferencias, ya sea desde dólares a euros o de euros a euros, por ejemplo, no importa el tipo de moneda, las transferencias, el coste es realmente muy bajo. La tarjeta funciona fantástica, no he tenido nunca ningún problema, nunca me han dicho, ay, no funciona o lo que sea y tal, con ningún datáfono, en ningún sitio, súper rápido, funciona súper bien, los fees y los costes son bajísimos, es realmente muy barata y la recomiendo mucho si vas a viajar y estás moviéndote en diferentes monedas. Y luego, si planeas estar temporadas algo medianamente largas en otro país determinado, sí es interesante abrirte una cuenta bancaria en ese país. Por ejemplo, para nosotros sería abrir una cuenta bancaria en España. Cuando vayas a crearte una cuenta en otro país, por ejemplo aquí en España, te darás cuenta que te van a pedir te van a pedir una serie de información y una serie de documentación y te van a pedir que confirmes que estás registrado legalmente para pagar impuestos en España. Si no es tu caso, porque no vas a estar suficientemente tiempo en España como para que sea tu residencia fiscal y no estés pagando tus impuestos en España, sino que los pagues en otro país, que es donde resides más y donde tienes tu residencia fiscal, entonces lo que tendrás que hacer es crear una cuenta bancaria en el país que sea como no residente. Las condiciones son las mismas que los residentes, pero sí que la documentación que se pide es algo diferente. Algo importante es que cuando tú te vayas del país donde tú estás y es tu residencia y te vayas a otro país durante un tiempo, etc., tienes que llamar a tu banco e informarles que vas a estar en otro país durante un tiempo determinado para que tengas todos los permisos para poder utilizar tu tarjeta. Es interesante que tengas una tarjeta de crédito si te vas a mover por el mundo, porque realmente las tarjetas de crédito funcionan mucho mejor también cuando vas internacionalmente y te puede ayudar. Y ya sea tarjeta de débito o de crédito, es importante que tengas los permisos internacionales del banco, es decir, que no te vayan a bloquear nada porque se piensen que alguien te ha grabado la tarjeta y que entonces te quedes sin tarjeta, ¿verdad? En otro país diferente, no tengas acceso a tu dinero, eso es terrible, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengas múltiples tarjetas cuando vas a viajar a otro país y vas a estar durante bastante tiempo, cuentes con múltiples tarjetas, tenga una tarjeta de crédito, tengas, por ejemplo, una cuenta en Wise y de esta forma, si por algún motivo una de las tarjetas te las bloquean por cualquier cosa porque se piensan que o la has perdido, por ejemplo, has perdido una de las tarjetas o te la han robado o hay un fraude con una de tus tarjetas, por ejemplo, porque la has dejado en un datáfono y alguien te la ha copiado y te la ha intentado, ¿no? Entonces te la bloquean. Entonces, sobre todo que te queden otras cuentas y que tú tengas una plataforma online donde puedas traspasar dinero de una cuenta a otra y que tengas acceso a dinero con otras cuentas, porque si no te vas a quedar en otro país sin nada y eso es un problema realmente muy grande. Nosotros contamos con múltiples tarjetas, por lo tanto, si tuviéramos que cancelar una tarjeta por un tema de fraude o porque la hemos perdido o cualquier cosa, siempre podemos movilizar el dinero de un sitio a otro, tener acceso a diferentes cuentas y, por lo tanto, tener acceso a dinero. Venga, siguiente punto es el apartamento, la casa, ¿verdad? La vivienda. Lo primero que quiero decir aquí es location, location, location. ¿De acuerdo? Localización, localización, localización. Es muy importante dónde estás situado. A veces tenemos la tentación, ¿verdad?, de irnos a la quinta porra porque es muchísimo más barato, pero no calculamos todos los otros costes también que tiene estar realmente mucho más aislado durante un sitio muchísimo más lejos, donde no tienes acceso a las cosas, donde es mucho más complicado. Tiene costes económicos y también tiene costes tuyos de realmente de desgaste, de hacer menos actividad, de tener menos acceso a cosas y a la larga realmente no es interesante. Yo lo que te recomiendo es que estés ubicado en un sitio céntrico, que estés bien, que estés seguro, que sea un sitio limpio, agradable, es decir, que no te vayas a un sitio que es más barato, pero que salgas fuera y que eso sea, o que te dé hasta miedillo, ¿verdad? Irte por la noche por ahí. Cógete un sitio donde dentro de lo que tú puedas pagar, pero todo y así, si vale más la pena hacer un esfuerzo
en la localización de la vivienda que en otras cosas. Es decir, prefiero un esfuerzo en localización en la vivienda y a lo mejor el transporte que tenemos, el coche, o no tenemos coche porque no lo necesitamos, o tenemos un coche mucho más económico, ¿verdad? Que no tiene ninguna marca especial de nada, sino que realmente ahorramos por ahí, ahorramos en detalles, ahorramos en otras cosas, pero la localización para mí es una de las cosas donde hay que ponerle inversión. Vas a poder vivir muchísimo más la experiencia y te vas a sentir muchísimo mejor. Puede quedar como muy bonito, ¿verdad? Compro o cojo la casa o alquilo la casa allí, no sé dónde, en la Quinta Porra, ¿verdad? Y tengo más espacio, o me voy allí porque es mucho más barato, y en tu cabeza sientes que eso funcionará bien, pero después en la práctica o te sientes más aislado, te sientes más solo, resulta que después no era tan fácil llegar a los sitios, te agobias porque luego son 3 horas cada día de ir a algún sitio, entonces no vas a ningún sitio y te quedas más en casa. Al final, y luego sobre todo, donde la localización es importantísima, es nunca quedarnos en sitios que no sean súper seguros. Yo, por ejemplo, aquí en España estoy en Sitges, y estoy en Sitges por un tema personal, porque aquí es donde está la familia y vengo precisamente por un tema familiar. Si no viniera por un tema familiar, me cogería el sitio en el centro de la ciudad de Barcelona, porque me daría mucho más juego para poderme mover de un sitio para otro, a temas profesionales, temas personales, poderme ir, por ejemplo, a Madrid más fácilmente. Por lo tanto, sí, lo haría desde el centro de Barcelona, en un sitio que esté bien, que esté chulo, ahí me hubiera cogido la residencia. Como estoy por un tema personal, mi sitio es estar en la ciudad donde estoy actualmente. Para alquilar, ¿cuál es el problema de las personas que tenemos nuestros ingresos, nuestras fuentes de ingresos en otros países? Cuando tú vas a alquilar, te van a pedir prueba de que tienes suficientes ingresos para pagar eso, ¿verdad? Entonces, claro, si tú tienes tus ingresos y además no tienes una nómina, sino que eres tu propia empresa, ¿verdad? Y tienes que demostrar ingresos en otros países, es algo más complicado, te piden más documentación. Entonces, normalmente, ¿cómo se resuelve? Y esto sí que es verdad que es un poco caro, tienes que tener algo de presupuesto para poder hacer esto. Se resuelve pagando muchos meses o prácticamente todo de golpe por avanzado. Pero no todo el mundo tiene la confianza de decir, oye, tu banco no está aquí, no es un banco español, ¿verdad? Tus ingresos están en otro sitio, no sabemos bien, ¿verdad? Claro, al final vienes de otro sitio y no tienes nada económicamente, ¿verdad? Aquí, por lo tanto, bueno, pues quizá no se fían tanto, ¿no? Entonces, o es más difícil o te piden más documentación. La solución es pagar 6 meses o 12 meses de golpe. Eso, lógicamente, pues no se lo puede permitir todo el mundo, pero la mayoría de expats lo que hacen es pagar 6 meses de golpe. Y así se ahorran el hecho de tener que demostrar ingresos, tener que demostrar todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente coge, paga 6 meses de golpe y ya tiene, por ejemplo, un contrato de anual, o paga los 12 meses de golpe e incluso puede pedir un pequeño descuento por haber pagado los 12 meses. No te recomiendo que a nivel de alquiler pagues un año entero, por ejemplo, pero sí que es muy habitual, desde luego, pagar tranquilamente 6 meses. Si en vez de tener temporadas tan largas vas a tener temporadas más cortas, entonces puedes mirar páginas como Airbnb o páginas similares donde puedas alquilar por semanas, por un mes. Más de un mes realmente ya sale muy caro pagar un tipo Airbnb. Hay otras opciones donde puedes alquilar, por ejemplo, habitaciones de alguien durante temas determinados, pero esto solamente es para los que estéis vosotros solos y no vayáis con familia. Para todos los que vayáis con familia como yo, pues al final todo siempre sale más caro, porque cuando vas con niños, pues tienes que proveer más estabilidad, ¿verdad? Si fuera yo sola y hiciera cosas yo sola, pues me saldrían las cosas muy baratas, ¿verdad? Porque yo misma con una mochila me espabilo y no tengo ningún problema. Pero cuando vas con hijos, pues evidentemente pues tienes que hacer un landing, ¿no? Un aterrizaje mucho más suave, dar más estabilidad, tener un apartamento que no compartes con nadie, ¿verdad? Todo esto te sale muchísimo más caro y es otro tipo de estilo, ¿no? En función también, algunos de los que me estáis viendo, quizás sois más jóvenes y pensáis, yo un apartamento para mí solo, no, yo quiero simplemente un alquiler con alguien. Todo esto también se puede mirar en diferentes páginas por internet y podéis ver diferentes soluciones, y a veces incluso simplemente pagando con cash, ¿verdad? Cuando compartes con gente. Esto en función de lo que te encuentres en las diferentes situaciones. Siguiente, algo que vas a tener que contratar prácticamente inmediatamente, sobre todo si eres emprendedor digital, es tener fibra óptica, tener internet. Y normalmente acompañas eso de un teléfono local.
Quieres tener un teléfono local con una tarjeta, con un número local para poder, lógicamente, que no te cobren para, sobre todo los datos, etcétera, si vas utilizando tu teléfono internacional. Yo lo que hago con mi teléfono internacional es tener los datos, lógicamente, apagados y solamente tengo la parte de recibir los mensajes, porque, por ejemplo, pues si entro en alguna herramienta software que tiene doble autentificación y me envían un mensaje, me lo envían a mi teléfono americano para con el código para poder acceder, por ejemplo, a la plataforma, ¿no? Entonces siempre lo tengo abierto y tengo ahora, por ejemplo, este teléfono que me acabo de coger español para poder moverme localmente, tener los datos, etc. Para hacer esto y para contratar, por ejemplo, un servicio, lo tengo con Movistar, tienes que tener una cuenta bancaria española. No te van a dejar hacerlo con una cuenta internacional. Otro tema también importante, y es que cuando llegamos a una nueva ciudad siempre hacemos un poco de búsqueda de, bueno, en qué clubs nos apuntamos. Pues a lo mejor nos apuntamos a un club que haya gimnasio, piscina, ¿verdad? Una serie de actividades también familiares que nos gusten y que esté cerca de casa, nos apuntamos a nivel familiar. También miramos otros clubs sociales que nos puedan gustar también y nos apuntamos. También estamos apuntados a un par de clubs nosotros aquí localmente. Mi experiencia es que con todo esto lo he podido pagar con tarjetas internacionales. Otro tema, y es uno de los importantísimos, es el seguro médico. Yo, por ejemplo, soy española, pero yo no soy residente en España y por lo tanto no uso el servicio público de salud español. Entonces lo que sí hago es tener un seguro privado. Lo tengo con Adeslas y tengo a todos los de la familia, ¿verdad? Estamos allí, entonces tenemos nuestro seguro médico privado en Estados Unidos y cogemos un seguro privado en España. Por ejemplo, Adeslas, que es donde estamos nosotros, tú puedes pagar todo un año por adelantado para todos aquellos que tienen pasaporte internacional. Puedes hacer un pago anual por adelantado y no hay carencias. Yo, por ejemplo, es una de las cosas que hemos hecho. Mis hijas, mi marido tienen pasaporte internacional, entonces podemos hacer simplemente un pack en el que pagamos por adelantado todo el año, son 600 y pico por persona, por tanto 600 y pico lo multiplicáis, ¿verdad? Y esto te da de que ya puedes acceder a todos los servicios sin carencia. Si pagaras mes a mes, sí existen carencias y deberíamos esperar, por ejemplo, en algunas intervenciones médicas, 8 meses. Es algo que no es tan interesante porque imagínate, Dios no lo quiera, que tengas un accidente y que tengas, pues que uno de tus hijos o lo que sea y tal, pues tengan que tener algún tipo de intervención médica, pues con el seguro privado habrían estas carencias si no han pasado 8 meses. Sin embargo, si haces el pago anual entero, te eliminan las carencias. También te eliminan las carencias si puedes demostrar que en el país anterior, en el país donde tú también estás residiendo, estás pagando seguro médico allí también. Por tanto, todo esto es interesante de saber. Lógicamente, cada país funcionará diferente. Os estoy dando mi experiencia personal para que os cojáis un poco de inspiración y si vais en vez de ir a España, estáis yendo a Colombia, pues que sepáis que las cosas serán un poco diferentes, pero tenéis idea de qué mirar. Otro punto importante, y es que si vas a ser emprendedor nómada digital, etc., me gustaría que hables con dos personas muy importantes, un abogado de inmigración y también un asesor fiscal. Pero un asesor fiscal internacional y bueno. El abogado de inmigración es importante para que tú tengas claro cuánto tiempo puedes estar en un país, si a partir de qué meses necesitas, por ejemplo, un visado, si después tienes que pedir, si quieres estar más tiempo, tienes que pedir cualquier otra cosa, documentos, etc. Es decir, que te muevas siempre dentro de la legalidad y de lo que sea correcto hacer y que sepas, bueno, pues cuál es la realidad que tú quieres en función de lo que tú quieres hacer. Si quieres estar durante más tiempo en ese país, pues a lo mejor vas a tener que solicitar una serie de permisos o menos permisos. Nosotros en casa tenemos los pasaportes americanos y español, por tanto un pasaporte norteamericano y un pasaporte europeo, y son los dos pasaportes más fuertes del mundo. Significa que cualquier sitio que vayamos es mucho más fácil tener los visados, hay muchos sitios en los que ni siquiera tenemos visado y por lo tanto es más sencillo, ¿verdad? Pero entonces depende del pasaporte que uno tenga, es importante que pueda hablar con un abogado de inmigración y decir, oye, si yo quiero estar tanto tiempo en tantos sitios o quiero ir viajando y estar en diferentes países,
¿Tengo que pedir visados? ¿Tengo que pedir permisos de algo? ¿Qué condiciones tengo que cumplir para una cosa u otra? Pues el tema fiscal también es importante, porque tienes que saber, bueno, qué condiciones hay, ¿verdad?, para vivir en un sitio o en otro, dónde vas a pagar impuestos, cuando tienes un negocio, por ejemplo, en un país determinado y estás viviendo en otros países o te estás moviendo mucho. Tienes que saber las diferentes cosas. Por ejemplo, el hecho de tener una vivienda tuya en un país determinado, por ejemplo en España, puede hacer que sea tu país de residencia. Si siempre la tienes a disposición. Entonces, si tú no vas a estar durante una serie de meses y tienes una residencia que está solo disponible para ti, pues es importante que esa residencia la alquiles, la tengas algún tipo de situación en la que no esté disponible para ti, para que tú puedas después demostrar pues, que todo ese tiempo, ¿verdad?, no has tenido disponibilidad en ese país y por lo tanto no cuente en función de que tengas que tributar allí. Tienes que saber cuáles son las reglas de juego para que lo tengas claro y actúes dentro de la legalidad, dentro de la normativa, que actúes bien y que luego no te encuentres con sorpresas. Otro punto, y es el tema del avión y sobre todo para enviar cosas. Cuando te mueves de un sitio para otro, sobre todo si vas con familia, acabas teniendo bastantes cosas. Hay muchos temas también tecnológicos que llevas, luces, si eres nómada digital, emprendedor digital como yo, pues yo tengo micros, tengo cosas, tengo historias, ¿verdad? Todo esto, cómo te lo llevas y qué es lo que haces. Yo lo que he descubierto es que lo mejor es enviarlo directamente contigo en el avión, como bultos extras. Es más económico y da muchísimos menos problemas en aduanas. Nosotros hemos enviado cajas con cosas que después en aduanas nos las han parado durante meses, en otras ocasiones hemos tenido que pagar bastante dinero para poder recuperarlo, o bien no hemos podido recuperarlo en algunos de los casos. Porque lo ven como, ¿y por qué lo envías? ¿Por qué envías esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Verdad? Es decir, realmente ellos lo que sospechan es que puedas comercializar con productos, ¿verdad? Si yo enviara, por ejemplo, micros, historias y tal, lo pongo en una caja y lo envío todo protegido, se van a pensar que quiero comercializar con ello, que quiero venderlo, entonces van a querer pues, que presente una serie de permisos para hacer eso, que pague los impuestos adecuados, etcétera, etcétera. Al final lo mejor es realmente que te lo pongas contigo en maletas aparte y que pagues esas maletas aparte, que va a ser muchísimo más barato, mucho más rápido y menos riesgos. Nosotros, al venir para aquí, en este viaje, llevábamos con nosotros 9 o 10 maletas. Y mucho de ello era, por ejemplo, pues, cosas de mi equipo específicamente, y estaba todo muy bien protegido en las diferentes maletas para que todo estuviera bien y nada se hizo daño, ¿verdad? Ha llegado todo perfecto, todas las cámaras, todo lo que tengo, que es bastante material, lo hemos llevado todo directamente desde el avión. Otro tema final también, los apartamentos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos hemos cambiado mucho de apartamento y yo lo que hago a nivel de apartamento es que normalmente compro todo en IKEA, en Amazon, cosas que directamente van a ser de un solo uso. Por tanto, no estoy pensando a nivel de futuro, decir, me voy a comprar esta pieza que se va a quedar conmigo para siempre. Tampoco en casa somos así de sentimentales ni le damos ese tipo de valor. Sé que hay personas que para ellos, por ejemplo, la decoración de su casa es algo como muy importante y por tanto no aplica. Para nosotros es mucho más funcional, ¿verdad? La casa no tiene tanto, nos gusta que esté todo muy mono, bien puestecito. Nos gusta que esté todo muy mono, bien puestecito, ¿verdad? Nos encanta estar súper cómodos, súper bien. Pero, sinceramente, no es tan importante para nosotros, entonces lo compramos tipo IKEA o Amazon, que eso es de un solo uso, quiere decir que cuando tú montas un mueble IKEA, lo montas una vez y eso ya no se mueve de ahí, ¿verdad? Y entonces cuando nos vamos del apartamento, que normalmente hemos estado máximo un año en cada apartamento, ¿no? Pues lo que hacemos es donamos los muebles. Y alguien viene a buscarlos. En muchos de los casos han sido incluso las personas que trabajan en casa, pues a nivel de ayudarnos a limpiar y a hacer tareas del hogar, les ofrecemos ya directamente los muebles y los cogen, ¿verdad? Y por tanto eso ya es una parte que esos muebles tienen un uso y por tanto ya no se tiran, ¿no? Que esto daría mucha lástima. Tienen un uso y tienen una continuidad y normalmente lo hemos hecho así, incluso con las televisiones, con todo, etcétera, etcétera, lo solemos donar. Hay muy pocas cosas que vendemos, solamente cuando vendemos algo que realmente consideramos que tiene bastante más valor, pues alguna tele, no alguna tele normal, no, si tenemos una tele realmente muy grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la que hemos comprado para este apartamento, que de hecho ha sido un regalo de mi hermano. Es una televisión grande de 75 pulgadas.
este tipo de televisiones así grandes, sí que si nos vamos, sí que las vendemos porque realmente tienen un valor muy grande, ¿no? Tienen un valor mucho más grande, que no son 50 euros ni nada así, ¿no? Sino que realmente son más caros. Pero todo lo demás realmente normalmente lo donamos. Y es por un tema muy práctico. Es por un tema de que dedicar tiempo a vender cosas nos lleva más tiempo que realmente lo que recuperamos para nosotros es un lío, ¿verdad? Es un lío y es mucho más rápido, lo ofrecemos gratis, la gente nos lo viene a buscar, vaciamos la casa en 2 días y lo que haya quedado, entonces contratamos un servicio de estos que te recogen todo lo que haya en casa, se lo llevan y hasta luego, ¿verdad? Pero entonces, como ya quedan muy pocas cosas, nos sale muy barato, un precio muy pequeñito. También a veces nos han venido gente pues, de asociaciones que los vienen a buscar directamente, ¿verdad? Entonces ya vaciamos la casa y lo donamos todo. Por lo tanto, cuando vamos de casa a casa, no tenemos que hacer un traslado de estos donde traemos muebles, historias, containers, ¿verdad?, con cosas, nada de todo esto. Nosotros vamos a saco, es decir, cuando salimos de una casa, todo lo que es mobiliario, tecnología, etcétera, televisiones, etcétera y tal, nos deshacemos de ello. Lo donamos para que, lógicamente, tenga un siguiente servicio y no simplemente se tire. Y en la siguiente casa lo volvemos a comprar todo de cero. Nos sale más económico y es mucho más fácil de gestionar. Para que os hagáis una idea, el presupuesto aproximado que hemos hecho para tener el apartamento donde estamos ahora, pues no llega a los 20.000 euros. Y los 20.000 euros porque además este apartamento tiene terraza grande arriba, entonces hacemos un chill out con historias, con barbacoas y tal, y todo esto realmente tiene más coste, ¿no? Si no, el coste es mucho más inferior. Pero si hubiéramos de traer todos los muebles que, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, que no lo haríamos tampoco porque no tendría sentido, pero en el caso de que quisiéramos trasladar de una casa a la otra, comprar un container de estos, ¿no?, que te envían pues, por barco, por avión o lo que sea y tal, con todos los mobiliarios, pues cuestan como mínimo entre 8 y 15.000 dólares. Por tanto, ya los 15.000 dólares te los gastas ya solamente con el transporte y vale más la pena gastarte ese dinero comprándolo todo nuevo, específico para esa casa, ¿verdad? Donde te hace ilusión para esa casa, con esos muebles determinados, el tipo de espacios que tienes en ese apartamento. Por lo tanto, para nosotros no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que lo que tenemos de propiedad son lo que podemos poner en unas cuantas maletas, nuestra propia tecnología, tanto de mi marido como mía, de nuestro propio trabajo, y ya está. Todo lo demás para nosotros es totalmente prescindible y reemplazable. No irreemplazable, sino irreemplazable. Y luego, por supuesto, otras cosas que hacemos es enseguida, cuando estamos en un sitio nuevo, nos damos un paseo, miramos qué hay cerca, nos aseguramos pues dónde está el hospital más cerca, dónde está el tema de los hospitales para niños más cerca, el tema de la sala de emergencias. Todo esto cuando se tienen hijos es muy importante. Dónde están las farmacias y la farmacia de guardia que toque, por ejemplo, más cerca. También nos aseguramos de saber cuál es el número de la policía local, el número de los bomberos locales, ¿verdad? Estos números de emergencia básicos. Identificamos dónde están los supermercados que más nos gustan, dónde está todo localizado, dónde están los parkings, ¿verdad?, dentro de las zonas donde vayamos a ir más habitualmente, y cómo funciona el tema de aparcamiento dentro de las zonas donde funcionamos. Y también, por supuesto, localizamos ya otros servicios que vamos a necesitar para nosotros, como por ejemplo el servicio de la limpieza en el hogar, que también siempre contratamos y para nosotros es algo importante porque los dos trabajamos, tenemos niños y es un servicio fundamental para nosotros. Entonces siempre vamos contratando este tipo de cosas. Tenemos claro también, depende del sitio donde estemos, tener contactos, por ejemplo, con niñeras y hacer entrevistas con niñeras para cuando nosotros pues tengamos una noche de irnos por ahí o hacer lo que sea, necesidades específicas, poder contratar, ¿verdad?, niñeras que ya hayamos previamente visto y seleccionado. Entendemos cuáles son los costes y todo esto lo tenemos siempre gestionado. Otro tema, el tema del coche. Si vas a estar en una localización donde no necesitas coche, fantástico, no necesitas coche y solamente necesitas alquilar el coche cuando quieras hacerte un viajecito aquí o necesitas hacer una cosa determinada, alquilas coche determinado para ese momento y ya está. En el caso de que realmente necesites coche para más tu día a día, entonces tienes varias opciones. Está la opción de alquilarlo por mes a mes o tiene opciones de 3 meses, 6 meses y 12 meses.
El renting habitual es de varios años, por lo tanto no te sirve si realmente vas a estar durante unos cuantos meses solamente en un sitio determinado. Entonces, esta opción sí que puede ser viable, pero hay un inconveniente. Nosotros íbamos a hacerla, esta opción, íbamos a coger un Mercedes que cuesta unos 600 euros al mes de alquiler. El problema con esta opción es que cuando tú no tienes tus ingresos en el país local, sino que tienes tus ingresos fuera, para demostrar tus ingresos y para hacer todo, el papeleo es mucho más engorroso, es mucho más complicado, no siempre te lo aceptan, ¿verdad? Porque no tienen la confianza de que tienes el ingreso directamente en el país de origen donde están ellos, ¿verdad? Para hacer esa financiación, que no es una financiación, sino que es un alquiler mes a mes. Entonces, la solución que íbamos a hacer es simplemente pagar todo un año, ¿verdad? Pagar 7.000 y pico y dejarlos pagados. Pero estuve mirando el contrato y no me convenció. Y no me convenció porque si, por ejemplo, el coche se avería, tienes un accidente, te roban el coche, ¿vale? Cualquier cosa, no te dan un reemplazo. Entonces, claro, tú has pagado un año entero, ¿verdad? Y, por ejemplo, te roban el coche y te has quedado sin reemplazo. Entonces, tú ya has pagado, ¿verdad? Todo el año entero. Entonces, eso no me acababa de convencer. Lo que nosotros hemos hecho ahora es comprarnos directamente un coche y lo que yo os aconsejo es que hagáis hay varias opciones en función del presupuesto, ¿verdad? Si tienes un presupuesto más limitado y necesitas un coche, lo ideal es comprar un coche barato, que sea de segunda mano, de estos que ya tengan más kilómetros y que tú durante los meses, el año que tú estés allí en ese sitio, aunque estés yendo y viniendo, ¿verdad? Los meses que tú estés, lo puedas aprovechar bien, después lo vendes, recuperas algo, ¿verdad? Siempre pierdes dinero con un coche, recuperas algo, pero al menos te ha servido y has podido pagar a tu cateja un coche baratito que puedes utilizar a nivel funcional. Si tienes algo más de presupuesto, es interesante poder coger un coche de kilómetro cero o hasta máximo 50.000 kilómetros. Nosotros hemos hecho esto, hemos cogido un coche de kilómetro cero, muy económico, nos ha salido por 30.000 euros, nos ha salido por 30.000 euros, ¿verdad? Y hemos cogido un Seat Ateca, creo que es, ¿verdad? Muy económico, está muy bien, grande, familiar, ¿verdad? Y lo que era importante, que el precio, ¿verdad? No es una cosa que te tire para atrás y es funcional, es práctico, es grande, pero no es grande, ¿verdad? Que lo puedes aparcar bastante bien porque en Europa los parkings y todo es como todo mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces con un coche más grande, más complicado. En Estados Unidos, mucho más fácil tener un coche grande porque puedes aparcar mucho mejor. En Europa es mucho más complicado. Pero lo que no te recomiendo es que te gastes un pastizal en un coche, a no ser que sea algo que a ti particularmente te guste mucho. Si te gustan mucho los coches y tienes dinero para comprarte un coche súper fantástico, pues adelante, ¿verdad? Pero para toda la demás gente que utiliza los coches de una forma mucho más funcional, lo ideal es que para periodos mucho más cortos de tiempo, pues tampoco te dejes tanto dinero, ¿verdad? Tengas un coche funcional y que después si lo tienes que vender, pues lo vendes y recuperas una parte de lo que has puesto. Los leasings, los rentings, ¿verdad? Y todo esto, si no tienes una nómina o tu dinero está localmente, ¿verdad? En ese país, es muy difícil de conseguir. Entonces, al final te quedas con la opción de literalmente alquilar como si fueras un turista, ¿verdad? Simplemente alquilar unos cuantos días. Pero si necesitas un coche a diario, lo mejor es comprarte un coche barato, segunda mano, y que lo dejes pagado, que no tengas que hacer financiación, claro, porque la financiación es el problema, ¿verdad? Si tú no tienes ingresos, por ejemplo en España, los tienes en otro sitio, para los bancos que financian les da igual, ¿verdad? Cuánto dinero tengas en otro país. Te dirán, sí, pero en este país no tienes nada, ¿verdad? O sea, tú no ingresas nada en este país. No nos fiamos, ¿verdad? No nos gusta, no es los protocolos, no es el proceso que ellos tienen. Por lo tanto, te va a ser mucho más difícil conseguirlo. La solución es pagar a tocateja y, por lo tanto, buscarte algo que sea baratito y que lo puedas pagar. Hay una realidad cuando vas a vivir a otro sitio y te mueves y es dinerillo, ¿vale? Es decir, todo tiene su coste y son más costes de lo que piensas que van a ser, sobre todo si vas a ir con familia. Si vas tú solo con tu mochilita, oye, te puede salir bastante barata la historia, ¿vale? Pero si vas con familia, normalmente te sale bastante más caro de lo que piensas. Es decir, el presupuesto que te has hecho, multiplícamelo por 2, más o menos, ¿sí? Más o menos, porque realmente van saliendo cosas que no has pensado
y que imprevistos, ¿verdad? Que no te has dado cuenta que realmente no podrías pagar desde el país donde estás, o que ahora tienes que pagar no sé qué, o ahora te sale no sé cuántos, y al final todo siempre es más caro de lo que uno piensa. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete al canal, que aquí hablo de mentalidad, de negocios digitales, de crecimiento, de un montón de cosas que te van a servir para ganar más pasta, más dinerillo, que no es fácil, pero que es un camino realmente interesante, potente, necesario. Y si te gustan mis contenidos, pues eso, suscríbete, un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.